Yo soy Carlos Gervasoni, soy el director del departamento y tenemos hoy el evento Plebiscito Constitucional Chileno, Resultados y Perspectivas, un panel realmente de lujo. Tenemos la suerte de tener excelentes expositores, 3 de ellos que van a hablar unos 20 minutos cada uno, y después vamos a tener una oportunidad para preguntas de parte del público. A quienes así lo deseen les pido que puedan conectar sus cámaras, que siempre resulta más personal y humano poder vernos las caras. Y bueno, sin más prolegómenos voy a introducir brevemente a los expositores y expositoras que nos acompañan. Rosana Castiglioni, que hace poquito estuvo de visita por acá por la universidad en ocasión del Congreso de Repal, es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, es decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales en Chile y editora de la revista Journal of Politics in Latin America. Ha sido profesora del Kellogg Institute en Notre Dame y de las universidades de Harvard, Leiden, Oxford y Texas en Austin. Se especializa en temas de política social comparada en América Latina y los problemas de la representación democrática. De hecho, no tengo claro, Rosana, si ya ha salido o está por salir tu último libro sobre política social en América Latina. Contanos, ¿ya está? Todavía no, ahí está en el horno casi. Dentro de poquito. The Political Economy of Segmented Expansion, Latin American Social Policy in the 2000s. A aparecer dentro de muy poquito, con varias coautoras y coautores. Tenemos también a Guillermo Larraín Ríos, que tiene un doctorado, un PhD en Economía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es profesor asociado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y del Paris School of International Affairs, Sciences Po en París. Guillermo tuvo varias posiciones de management macroeconómico muy importantes en el gobierno chileno. Ocupó la presidencia y vicepresidencia del Banco Estado entre 2014 y 2015. Entre 2007 y 2010 fue superintendente de valores y seguros. Entre 2015 y 2018 fue miembro del Consejo Asesor de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, y entre 2008 y 2010 presidió el Comité de Mercados Emergentes y fue vicepresidente de la International Organization of Securities Commission y miembro del Financial Stability Board. Y, muy importante para el tema que nos convoca hoy, fue candidato a convencional constituyente en este proceso electoral. Patricio Navia, a quien muchos de ustedes también conocen, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Diego Portales y profesor titular de Estudios Liberales también en la Universidad de Nueva York. Ha escrito extensamente, y muchos de ustedes y ciertamente nosotros hemos leído la profusa producción que es sobre el sistema político de Chile, elecciones, opinión pública y proceso legislativo tiene Patricio. Así que bueno, sin mayores comentarios, vamos a hacer una ronda de, digamos, 3 charlas de 20 minutos. Yo lo único que quisiera decir antes de esto es dar una perspectiva personal, opinión o forma de ver esta cuestión desde quienes miramos a Chile hace ya mucho tiempo, ¿no? Yo creo que en algún momento desde Argentina vimos a Chile como un país con una trayectoria bastante diferente a la nuestra en muchas cuestiones, ¿no? Por lo menos de la década del 80 y la democratización, con divergencias económicas y políticas, ¿no? Para poner algunas cifras duras, la Argentina era más o menos un país con el doble de PIB per cápita que Chile en la década del 70. Hoy Chile tiene un PIB per cápita bastante más alto que el argentino. Exportan bastante más que el doble per cápita que nosotros. Tiene un nivel de pobreza mucho más bajo que el argentino, Chile. Cuando miramos variables más políticas, vemos, por lo menos en los índices de percepción de corrupción, niveles envidiables para la Argentina, que tiene un índice de percepción de corrupción muy alto. El de Chile está entre los más bajos de América Latina y compite muy bien en el mundo. Un Estado que en general es visto con bastante consenso, diría yo, como un Estado efectivo, fuerte,
bastante eficiente, y un sistema político, y todas estas cosas que acabo de decir son opinables y relativizables, pero esta última quizás es la más clara, ¿no? Un sistema político que hasta hace poco podía ser descrito como muy ordenado, claro, fácil de entender. A los politólogos argentinos nos resultaba sencillo entender ese muy ordenado, sistemático, cartesiano, diría yo, sistema de partidos y sistema político chileno, de aquellos famosos 3/3 a los 5 o 6 partidos que desde izquierda a derecha ordenaban la política chilena. Y la verdad, yo lo confieso personalmente y creo que no soy el único, nos resulta hoy mucho más difícil entender lo que está pasando en Chile, desde la exclusión o implosión o cambio radical en el sistema político chileno. Ciertamente no es algo raro, ¿no? Esto le ha pasado a muchos países de América Latina, le pasó a Venezuela, le pasó a Colombia, en alguna medida le pasó a Argentina, pero la política chilena hoy es muy diferente, y la verdad que creo que estos procesos la política chilena, ¿no? Muy diferente a lo que solía hacer, y estos procesos, el proceso de protestas, el proceso constituyente, el plebiscito, me parece son una ventana inmejorable para que quienes en algún momento creímos entender algo de Chile, volvamos a poder entender de nuevo gracias a estas exposiciones. Así que, Rosana, empezamos con vos, vamos a ir en orden alfabético, tus 20 minutos. Adelante, por favor. Dale, buenísimo. Bueno, primero agradecerles infinitamente la invitación, que me sigan invitando a pesar de mi pesimismo crónico cuando hablo de estos temas. Lo que voy a tratar de hacer en los 20 minutos que tengo, y voy a prender el cronómetro para no pasarme, es tratar de comentar un poco el plebiscito y su resultado, y tratar de ofrecer una explicación. Yo creo que hay muchas explicaciones para el fenómeno al que se refería Carlos, ¿no? Para tratar de entender esta paradoja del éxito, porque un país que le ha ido tan bien en todos los indicadores objetivos, entre comillas, que usamos habitualmente para evaluar desempeño, tiene a la gente tan furiosa, ¿no? Bueno, a mí no me sorprendió mucho el resultado del plebiscito en términos de que ganara el rechazo y no el apruebo. Yo creo que todos estábamos esperando un poquito eso, si es que le creemos algo a las encuestas de opinión pública, consistentemente predecían este desenlace. Pero yo creo que hay 3 o 4 cosas que sí resultaron muy, muy sorprendentes. La primera es el margen de la derrota, es decir, cuánto más se posicionó encima el rechazo del apruebo, ¿no? Y ese margen, yo por lo menos no vi nadie que pensara que iba a ser tal. Lo segundo es que esta derrota tuviera esa raigambre nacional, o sea, se dio en el 97% de las comunas, en todas las regiones, digamos, prácticamente en ningún lado ganó el apruebo, ¿no? Y relacionado con eso, yo personalmente quedé muy sorprendida también del resultado en la región metropolitana, que era un espacio en el que uno pensaba que el apruebo le iba a ir bastante mejor de lo que realmente le fue. Y en el lado positivo, yo creo que también me parece que el nivel de participación electoral, aun cuando esta fue una votación en que entrenamos sistema, ¿no? De voto obligatorio, registro automático, fue altísimo. Fue inusitado. Las predicciones más auguriosas, digamos, de cuánta gente iba a participar, arañaban el 70%, y yo creo que fue muy positivo que votara el 85% de la gente, y esto muestra que la gente que consistentemente no participa de las elecciones, ese 50% que en general no está presente en las elecciones, sí tiene opinión. Y para mí es muy importante que hayan participado. Yo creo que es todavía temprano para saber a ciencia cierta qué es lo que explica este desenlace, ¿no? Pero yo creo que uno puede especular algunas explicaciones que, bueno, igual ya mucho se había comentado antes respecto de esto. La primera, yo creo que la composición de la Convención Constituyente ayuda a entender un poco el desenlace. Era una convención, algo que se había celebrado muchísimo extrañamente, era que habían entrado muchos independientes
a la convención, al punto de que cuando se estaban anunciando los resultados, cuando fue la elección de constituyentes, no habían fotos, había algunos que los canales de televisión no tenían fotos de las personas, así desconocidos eran muchos de ellos, ¿no? Y más de 2/3 de los convencionales no tenían experiencia política previa, no tenían militancia, no habían participado antes. Y para conducir procesos de este nivel de complejidad, en un periodo de tiempo además tan acotado, se requieren muchas habilidades de negociación, se requiere mucha cancha, que estos constituyentes no tenían. Un segundo aspecto que yo creo que también puede tener que ver con esto fue, no sé cómo llamarlo, las estridencias asociadas a los convencionales. Y con esto quiero decir que, y no digo que esto, no quiero caricaturizar ni decir que esto fue la mayor parte de los convencionales, pero hubo un grupo de convencionales que tuvieron un comportamiento poco apropiado, tuvieron actitudes, declaraciones que las tomó mucho la prensa, pero que fueron muy dañinas. Y voy a poner un ejemplo menor que es probable que alguno de ustedes conozca, pero el caso de Bade, por ejemplo, que fue un convencional que llega de la calle, llega desde la protesta social, con una plataforma de acceso a la salud para todos, porque él tenía cáncer, interrumpe su quimioterapia para poder participar de las protestas, sale electo convencional y después, a vista y paciencia de todo el mundo, nos enteramos que el tipo no tenía cáncer, no había interrumpido su quimioterapia, nada. No quiero decir que esto sea representativo del comportamiento de todos los convencionales, pero en un país que está enfrentando una crisis de legitimidad de proporciones bíblicas como la que tenía Chile, este tipo de situaciones daña la fe pública de una manera irreparable. O sea, la gente termina confirmando lo que sospechaba, son todos iguales, estos son igual que los otros, que los políticos, etc. Y eso yo creo que hizo mucho daño también. Ni que hablar de los problemas de comunicación, además muy mal comunicados, aspectos claves del texto que finalmente no salió aprobado, con un montón de estridencias, de manera muy, muy inadecuada, que tampoco contribuyó al debate. Y yo creo que mucha dificultad, pero esto no es solamente los convencionales, yo creo que también se le puede achacar a la élite, no hablar en el registro adecuado. Yo creo que no supieron entender cómo, no solamente, digamos, qué es lo que la gente está buscando, que todavía igual es algo misterioso, pero no supieron hablarle en el registro adecuado. Y probablemente también el hecho de que haya habido voto obligatorio haya contribuido al resultado que vimos. Yo creo que la derrota o sea, que estemos en foja cero, como decía un poco antes de que entráramos Patricio, va a implicar ajustes importantes al texto redactado. Y yo creo que la única conclusión que uno realmente puede con total seguridad sacar de todo este proceso es que la ciudadanía quiere cambios, pero no los cambios que se le propusieron, y que vamos a tener que partir de una base en la cual la Constitución vigente del 80 con sus modificaciones posteriores no es el mejor punto de partida, pero tampoco lo es la Constitución que la gente tan contundentemente rechazó. ¿Qué es lo que se puede predecir en lo que viene? Yo creo que es difícil, pero bueno, yo le voy a dejar esa parte, probablemente Patricio se va a referir a eso también. En lo que a mí me toca, en el área que yo trabajo y más sigo, que es la de política social, yo creo que hay cosas que hay un acuerdo más o menos transversal. Va a haber cambios y ajustes en el ámbito previsional, pero yo creo que va a haber cambios y ajustes importantes para salud. No estoy tan segura que haya cambios importantes en el área, por ejemplo, de los cuidados, que era una innovación importante que estaba en la Constitución propuesta y que además está en el programa del presidente Boric. Pero me da la impresión de que la gran pregunta es dónde va a estar el horizonte de lo posible, es decir, hasta dónde se va a llegar.
no en qué áreas va a haber ajustes, sino hasta dónde llegamos con esos ajustes, y ahí vamos a volver a discusiones bastante importantes y fundamentales, ¿no? Respecto del rol del Estado y el mercado, el rol del Estado en la provisión de bienes y servicios públicos, y a mí me da la impresión, de nuevo, en los temas que yo trabajo, la discusión va a estar centrada en temas de estructura de los sistemas, es decir, cómo se va a articular el sistema de protección social, cómo se va a articular el sistema de pensiones, si van a haber cambios ahí, el financiamiento, que bueno, es más evidente en el área de pensiones que en otras, en la seguridad social, digamos, si va a haber, por ejemplo, contribuciones de empleadores o no, ese tipo de cosas, las reglas de elegibilidad para acceso a beneficios, y luego los niveles mismos de beneficios, pero no todo esto va a ser materia de debate constitucional. Algunas cosas sí lo van a hacer y otras cosas van a ser más bien debate legislativo. Claramente el Ejecutivo va a tener un rol importante, y yo creo que los cambios que vimos en el gabinete recientemente apuntan a que el presidente Boric quiere conversar de manera más fluida con el Congreso, afortunadamente, y el Congreso va a tener un rol muy importante también. Luego, y esta es la segunda parte de la presentación, yo quería referirme también a este malestar, esta paradoja que uno ve en el caso chileno, donde efectivamente, como muy bien decía Carlos, uno mira todos los indicadores que más o menos usamos para evaluar desempeño, ¿no? Cualquier indicador de democracia, de poliarquía, así a lo Biden, demuestra que Chile siempre estuvo consistentemente ubicado por encima de América Latina y en la cola de las democracias plenas, digamos, en el grupo de democracias plenas, ¿no? Si uno mira el producto per cápita, Chile tuvo más cerca, no sé, de Grecia, Portugal y de España que de muchos de sus pares latinoamericanos. Si uno mira indicadores sociales que han sido muy rudos y difíciles de abordar, prácticamente en todos, Chile tuvo una mejoría sustantiva de la transición, y probablemente el más impactante, a pesar de que en toda América Latina hubo una reducción más o menos importante de los niveles de pobreza en los últimos 20 años, la verdad que la caída en Chile desde la transición hasta ahora es bien impactante, y si uno mide pobreza por ingresos, en el 90 teníamos niveles en torno al 60 y tanto por ciento, y al momento del estallido estaba por debajo del 10%. Entonces uno dice, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto malestar? Yo creo que hay muchas explicaciones, y no da ni una, ni dos, ni tres charlas para cubrirlas, pero me voy a centrar en una en particular que creo que no se ha a lo mejor discutido lo suficiente, y yo creo que es muy importante. Tiene que ver con una paradoja relacionada justamente con esta baja tan radical de la pobreza, ¿no? Y parte de lo que yo he argumentado en algunos trabajos más recientes es que la reducción de la pobreza concomitantemente trae consigo un aumento de los sectores de ingresos medios precarizados. O sea, esos sectores que ganan un poco más de la línea de pobreza. Si uno mira el crecimiento de los hogares que ganan entre una línea y media de pobreza y 6 veces la línea de pobreza, es decir, hogares que ganan entre $241 y $964 mensuales per cápita, esa franja tuvo un crecimiento exponencial. O sea, en 2006 era el 43% de la población, en 2017 es el 65% de la población. Y si hacemos un zoom y nos fijamos en las personas que ganan entre una línea y media de pobreza y 3 líneas, 3 veces la línea de pobreza, ese segmento representa el 42% de la población chilena. Gente que tiene ingresos muy insuficientes, es decir, que gasta más de lo que gana, el único quintil de ingresos que gana decididamente más de lo que gasta es el quinto quintil de ingresos, tienen empleos precarios, es decir, tienen empleos de media jornada, o boletean, o son derechamente informales.
están sobrerepresentadas ahí las mujeres jefas de hogar, las personas de edad avanzada, y sufrieron un poco los embates de la flexibilización del mercado laboral, ¿verdad? Reciben muy poco en beneficios del Estado. Si uno toma los ingresos de estos hogares, un 4% corresponde a subsidios solamente, un 4%. Tienen muy baja capacidad de enfrentar contingencias, la pérdida de un empleo, un divorcio, una enfermedad, les vuelve la vida completamente imposible, ¿no? Están muy endeudados, en Chile es muy fácil acceder a créditos, hay muy poca educación financiera, y están, digamos, tremendamente endeudados. Hay que pensar que el 35%, bueno, Larraín va a hablar, me imagino, o debe saber mucho más de esto que yo, pero tienen un nivel de endeudamiento muy, muy alto, y algo que es importantísimo, digamos, en el tipo de literatura que yo trabajo, tiene que ver con, bueno, la llamada desmercantilización que todos ustedes saben, o sea, la capacidad de subsistir fuera del mercado cuando te pasa algo. Y ahí hay serios problemas, y yo creo que una de las áreas en las que más se materializa esto es en la salud. Entonces, si bien los niveles de cobertura en Chile son amplísimos, están dentro de los más amplios de América Latina, hay niveles de segmentación muy, muy altos, y la salud es cara. Esto está en proceso también de corregirse un poquitito, porque acaban de eliminarse los copagos. Chile era el tercer país en la OECD con los copagos en salud, gastos de bolsillo en salud más altos. A partir del 1 de septiembre, creo que fue, empezó con una ley que elimina el copago para quienes se atiendan dentro de la red pública de salud, que es una excelente noticia, ¿no? Pero yo creo que esta inestabilidad, esta inseguridad en la vida cotidiana, ¿no? La rudeza de enfrentarse al trabajo, de enfrentarse a una enfermedad, de no saber si vas a llegar o no a tener una jubilación al final de la vida, porque el ingreso medio es relativamente bajo para el nivel de ingresos que tiene Chile. Esto ha generado un enorme descontento, y yo creo que la clase política no supo leer o no quiso leer el malestar que se fue acumulando en torno a estos problemas. Creo que además hay otros problemas también. Hoy estuve justamente más temprano en la presentación de una encuesta que se hizo el terreno en julio, una encuesta que coordinó el profesor Cristóbal Rovira, y un poco lo que mostraban sus datos es, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? La distancia entre quienes dicen apoyar a la democracia y se sienten satisfechos con el funcionamiento de la democracia, que es lo que Pipa Norri llama a los ciudadanos críticos, ¿no? Los critical citizens. Y ahí vemos un crecimiento muy importante. Hay demócratas insatisfechos, hay gente que quiere participar del juego democrático, pero que siente que la democracia no le ha dado lo que espera o lo que merece. Y yo creo que el otro, bueno, y acá probablemente Patricio discrepe, estoy anticipándome, pero yo creo que también había una institucionalidad que estuvo muy bien provista para promover la estabilidad, o que fue diseñada para promover la estabilidad, pero no para procesar institucionalmente el conflicto. Y ahí siempre me surge el contrapunto Uruguay, por ejemplo, que es el otro país que yo he estudiado mucho y conozco muy bien, donde existen mecanismos de democracia directa que te permiten descomprimir la agenda y la tensión. Y ni siquiera la activación de estos mecanismos, sino la amenaza, que fuerza a la clase política a sentarse con los actores de la sociedad civil, organizado o no, a conversar de temas que se consideran críticos. Y estas válvulas de escape institucionales en Chile han sido muy difíciles. Entonces yo creo que esa poca capacidad de procesar institucionalmente este descontento, que es normal, digamos, que ocurre en otras democracias, lleva de alguna manera a estas tensiones que se van acumulando y de las que es muy difícil escapar. Yo creo que lo que se viene no va a ser fácil. Tengo esperanzas que digamos, que haya habido un aprendizaje respecto de los actores involucrados en todos estos procesos, digamos, desde antes del estallido social hasta el desenlace del plebiscito, que
que se moderen un poco los discursos, que haya un mayor esfuerzo por acercarse al centro del espectro político, pero también de dialogar con la oposición. Por eso yo decía que me parece que tengo esperanzas en el cambio de gabinete, ¿no? Que hay gente con más experiencia, con más capacidad de diálogo, probablemente al interior del Congreso, y es un Congreso que va a tener un rol muy importante en lo que se viene, porque además al bajarse los umbrales para que se pueda aprobar cambios, el rol que va a adquirir el Congreso me parece que es de toda relevancia. Así que nada, yo voy cerrando por acá, creo que tengo la esperanza de que esto sirva para que también, y esto es muy antipático lo que voy a decir, pero la desconexión con la sociedad no puede ser vista como privativa de los sectores conservadores. Yo creo que acá quedó en claro que hubo sectores muy progresistas que creían estar en sintonía con la ciudadanía y claramente no lo estaban. No le estaban hablando en un registro adecuado y no supieron entender tampoco lo que estaba pasando, y ojalá que esto no se trague con soberbia, ¿no? Pensando que es la gente la que está equivocada y que bueno, que no supo leer adecuadamente el texto, que es algo que hemos escuchado lamentablemente en estos días. Y estoy en el tiempo, así que me voy a callar por ahora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rosana. Eh, Vamos ahora a seguir con Guillermo Larraín Ríos. Adelante, Guillermo, tus 20 minutos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un placer estar ahora virtualmente en Ditela. Yo he hecho clases en la maestría en finanzas, me invitó el actual rector en su minuto a hacer clases allá, así que durante 2 años estuve yendo. Y de hecho fui a presentar este libro también cuando lo sacamos, el 2013, que es justamente un libro que sostiene más o menos la misma tesis que acaba de enarbolar Rosana respecto un poco del problema que genera una clase media vulnerable creciente y que empieza a ser suficientemente rica para no recibir apoyos del Estado, pero no es lo suficientemente rica como para valerse por sí misma. Entonces queda en un interregno, una tierra de nadie, un desierto, y donde se siente mucho esas vulnerabilidades tiene que ver justamente con el acceso a los derechos sociales, en particular salud, exactamente lo que decía Rosana, pero yo lo extiendo esto en general a los derechos sociales en general. Yo soy experto en pensiones, he trabajado mucho tiempo en pensiones, y una de las dimensiones que tiene la discusión de pensiones, pero también de salud, es que las reformas de los años 80 lo que hicieron fue transferir mucho riesgo a la ciudadanía. Y esa transferencia de riesgo es muy alienante cuando esos riesgos no tienes cómo manejarlos. Yo creo que parte del problema tiene que ver con eso. Se le transfirieron a las personas riesgos con la idea, que era lo que dice José Piñera en su libro del año 91, con la idea de crear una especie de hombre nuevo, autovalente y capaz de no depender del Estado, pero muchos de los riesgos que se fueron transferidos, el individuo no tiene cómo manejarlo, ya sea porque no tiene, por ejemplo, educación financiera, que era el caso que mencionaba Rosana, como hay otros riesgos que son realmente difíciles de manejar para el individuo, como por ejemplo la longevidad, y otros también. Yo creo que ahí hay una fuente de problemas que se fueron incubando durante mucho tiempo, y que al menos abarcan dos generaciones. Yo creo que eso fue muy destructor de una cierta confianza en el sistema, que se nota tanto en varias áreas. Ahora, esta convención nace como una respuesta que encontró el sistema político, horquillado por un estallido social que pilló a todos muy de improviso, ¿no es cierto? La violencia, la destrucción, la amplitud, porque fue usualmente uno ve fotos en Santiago, pero uno va a cualquier ciudad, en Valparaíso, por ejemplo, o en Talca, y la verdad es que los niveles de destrucción fueron similares. Fue muy, muy masivo, muy, muy, muy grande. Y entonces ese estallido social lo que reflejó fue un descrédito enorme de los partidos políticos para poder
guiar una solución, y por eso que se busca esta solución, y de la derecha en particular. El gobierno que estaba a cargo, ¿no es cierto?, durante el estallido, era un gobierno de derecha, que en parte tiene responsabilidad porque hubo una cantidad muy grande de declaraciones antes y durante el estallido que fueron absolutamente desafortunadas y que de alguna forma fueron generando un nivel de malestar, en particular en contra de la derecha, que se notó luego en la convención. Entonces la convención, como decía Rosana, estuvo muy marcada por la presencia de movimientos independientes, y un sentimiento antiderecha brutal, ¿no? Realmente brutal, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos condiciones son sumamente marcantes de lo que fue la convención. Ahora, dice Rosana que no, les faltaba cancha y capacidad de negociación, y eso es verdad. Tenían, digamos, eran prácticamente la mitad de la convención, era gente que no tenía experiencia en esto, pero además se produjo otro fenómeno, y es que eran muchos grupos subdivididos en grupúsculos que estaban básicamente como compitiendo por protagonismo, compitiendo muchos de ellos por llevar al espacio público de la convención ideas sumamente puntuales. Por ejemplo, el mundo medioambientalista tenía súper claro lo que quería, era terminar con la economía extractivista que destruía los derechos, los bienes, el medio ambiente. El mundo del feminismo, de la diversidad sexual, tenía una bandera muy clara en lo que quería hacer en esa materia. El mundo indígena, muy claro lo que quería hacer en esa materia. Entonces eran muchas particularidades que les costaba luego velar por el bien común. Y yo creo que eso faltó una visión estratégica, una posición histórica. ¿En qué país realmente representamos? Y se pensó que se representaba a un país que era el país del estallido, que no es el país más inmanente, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que eso llevó a una cantidad enorme de errores en el proceso. Ahora, hay una cosa que me parece que es útil de lo que pasó, y es que nos sirve para conocer como el margen izquierdo del debate. El margen izquierdo del debate, para efectos de lo que viene ahora, creo que es útil porque ya está escrito ahí, ¿no? El margen izquierdo es lo que está escrito en esta Constitución, y por lo tanto, cualquiera sea lo que vaya a resolver el problema de aquí para adelante, ya sabemos más o menos dónde está el margen izquierdo. El margen derecho probablemente es la Constitución actual, de manera que la Convención va a tener alguna capacidad de sacar puntos medios interesantes. Ahora, respecto al resultado mismo, bueno, estoy súper de acuerdo con lo que decía Rosana. Llama muchísimo la atención, bueno, la masividad sorpresiva del rechazo, pero lo que llama más la atención este cálculo es cuando uno saca los votos marginales, la intensidad de apruebo o de rechazo de los votos marginales, es decir, aquellas personas que no habían votado antes, o al menos no votaron en la segunda vuelta presidencial, pero que ahora sí vienen y votan. Un cálculo simple es que no sabemos exactamente cuánta gente se dio vuelta a la chaqueta que habían votado por Boric y ahora se fueron al rechazo. Pero si uno toma como el margen superior de ese número, mis cálculos llegan a 91%, o sea, de los nuevos, de la gente que no votó antes, pero que votó ahora, el 91%, hasta el 91% pudo haber votado rechazo. O sea, 9 de cada 10 nuevos votantes que llegaron por el voto obligatorio podrían haber votado rechazo. Entonces, la verdad es que la masividad es aún más fuerte que simplemente cuando uno mira el 62. Los votantes marginales son mucho más del 62%, y eso me parece que llama la atención, y hay que tratar de entender de dónde viene, qué significa y qué fue lo que motivó un rechazo tan brutal. Hasta el momento esto acaba de pasar. Yo lo único que he visto, a lo mejor Rosana y Patricio han visto otras cosas, pero hay un artículo que apareció hoy día en CIPER, que es un sitio web que hacen investigaciones académicas bastante buenas, y ellos hicieron un recorrido por las regiones por las comunas en Santiago donde se suponía que tendría que haber ganado el apruebo, que dicho sea paso, es el distrito por el cual yo competí. Yo competí por el distrito sur de Santiago, que es el distrito más popular, la clase media más vulnerable, o sea, exactamente el grupo que estábamos conversando con recién, o al cual se refería Rosana. Entonces, ellos entrevistaron a 120 personas y le fueron más o menos
preguntando por qué habían rechazado, y llegan a 10 conclusiones que son las que tienen máxima frecuencia, y yo las agrupé en 6 para que sea un poco más fácil. De la mayor cantidad de referencias de por qué votaron rechazo tiene que ver con temores de expropiación de la vivienda y de los fondos de pensiones. Básicamente eso es lo principal. Esto yo lo encuentro en cierta forma una buena noticia, porque ambas son falsas, en el sentido que la convención no traía nada que fuera en realidad una expropiación de ninguna de las dos cosas, ni la vivienda ni de los fondos de pensiones. O sea, en el margen externo, en el margen izquierdo del debate, eso es un error, puede haber sido un fake news, una manipulación de la información, pero no era real. Así que me parece que eso es una cierta buena noticia. Después habían algunas cosas que eran coyunturales, gente que estaba enojada con Boric, o que hay gente que estaba enojada con temas más coyunturales, y que la gente dice que votó rechazo por eso. Y eso, bueno, coyuntura es coyuntura, no hay mucho que hacerle. Después, un porcentaje grande de personas que critican a la convención, por la estridencia que mencionaba Rosana. Y eso, nuevamente, pensando de cara al futuro, que si es que hay una nueva convención, lo más probable es que se corrijan los errores que llevaron a esa estridencia. Uno debiera pensar, bueno, ese problema va a desaparecer. Hay otro conjunto de temas que es valórico, porque se aprobó el aborto en la Constitución, o sea, se puso el aborto dentro de la Constitución, y todos los temas de tolerancia con la diversidad sexual, que hay un grupo conservador de la sociedad, incluso en esos sectores pobres, que lo critica fuertemente, y ahí no hay mucho que hacer, porque probablemente esos temas van a volver a resurgir. Pero el otro tema que yo no he mencionado, y que es el segundo de mayor frecuencia, es el tema de la plurinacionalidad. Y esto yo creo que es como el gran tema que me parece que está en una categoría específica, que se levanta en sí mismo como una gran novedad, porque cuando en Chile, durante las campañas de los años 2000, yo revisé los programas, solo un programa habló en su minuto de plurinacionalidad, que era el programa de Claudio Rego, que es un candidato de la democracia cristiana, más bien centrista, y solo él habló de plurinacionalidad. Otros siempre hablaban de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, hablaban de interculturalidad, cosas como esas, pero nadie de plurinacionalidad. Entonces este debate surgió por esta presencia muy masiva que tuvieron los pueblos originarios por los escaños reservados y la forma como se les eligió. Y eso yo creo que es como el gran tema. Mi impresión es que lo que explica, número uno, el rechazo tiene que ver con la plurinacionalidad y lo que la gente percibió como un desmembramiento del país, y eso que causó mucho rechazo de parte de la ciudadanía. Ahora, me gustaría destacar que cuando uno ordena como las líneas estratégicas del proyecto constitucional de la A a la Z, ¿eh? Como para hacer una especie de gradiente, yo creo que hay algunas cosas que quedaron relativamente bien, un poco exageradas quizás, pero fundamentalmente bien, y que mi impresión es que tienen bastante apoyo, y que por lo tanto a la hora de llevarlas a una nueva convención van a reaparecer. El tema de la paridad de género, por ejemplo, es un tema que probablemente ya quedó y llegó para quedarse y va a estar ahí de todas formas. El tema de los derechos sociales va a estar ahí de todas formas, quizás menos estridente en algunas cosas, menos expansivo, pero va a estar ahí de todas formas. El tema del medio ambiente también, un tema que sobre todo para la juventud es súper importante, genera problemas para la economía, tendremos que ver cómo se corrigen, pero van a estar ahí. La regionalización, Chile es un país ultra centralista, entonces poner el tema de la regionalización ahí va a estar de todas formas. En los temas macroeconómicos que a nosotros como economistas nos interesan mucho, finalmente cómo quedó el Banco Central, cómo quedó incluso los temas de presupuestarios, de responsabilidad fiscal, en general yo creo que quedaron bien. Así que me parece que eso es algo que podemos discutir más allá si que ustedes quieran. En general, el concepto de Estado social y democrático de derecho como definición del Estado de Chile tiene amplia aceptación hoy día, al punto que los partidos de derecha, con la excepción de la extrema derecha, los republicanos, pero los otros 3 partidos de derecha ya lo han escrito 2 veces y lo han replicado después ya con el triunfo en la mano, lo han vuelto a decir que ellos aspiran a que Chile se defina como un Estado social y democrático de derecho. Entonces, ahí hay con matices, pero hay un conjunto de temas que son súper importantes y que yo creo que van a aparecer y reaparecer
en cualquiera sea el escenario que siga. Eso está por el lado entre la A y la E, digamos, de ese abecedario. Cercano a la Z, digamos, no sé, de la W, X, Y, Z, esas últimas letras, que quedaron mal. El tema, bueno, fundamentalmente lo que más le interesa probablemente a los cientistas políticos, el régimen político mismo, yo creo que quedó súper mal, y eso amerita una discusión y un debate profundo. Hay ya bastante discusión respecto de qué hacer respecto de este tema, y ahí podemos seguramente discutir alternativas. Creo que, bueno, ciertamente la plurinacionalidad que tiene cosas que son excesivas, pero otras que van a ocurrir de todas formas. Por ejemplo, a mí me parece que hay una cierta mirada constructiva respecto de tener escaños reservados, pero cuya representatividad dependa de la cantidad de gente que vote en el padrón indígena. Eso me parece que es algo que va probablemente a ver la luz del día. Lo mismo que incluso algunas miradas respecto a los sistemas de justicia que reconozcan elementos de justicia indígena acotados a relaciones al interior de cada cultura, me parece que algo que también va a probablemente quedar, u otras cosas que tienen, incluso que pueden irrogar algún gasto público, como sistemas de salud, con medicinas ancestrales, cosas como esas, me parece que es algo que también va a corregirse, pero tiene que haber claramente un desescalamiento de la idea de plurinacionalidad y de separar un país centralista, como ha sido siempre en múltiples naciones, algo que creo que si se plantea así va a salir mal nuevamente. Y lo otro que para el mundo de la economía me parece que es una muy mala, es lo peor que quedó en la parte económica, es el mundo de las relaciones laborales, porque se entiende a la empresa como una especie de extensión de lo público sin ninguna barrera, de tal suerte que al interior de las empresas se pueden hacer huelgas en cualquier minuto y por cualquier cosa. Por ejemplo, por cosas que tengan que ver con problemas políticos externos a la empresa y externos al país y en otras regiones, que pudieran tener repercusiones internas. Yo creo que eso es profundamente malo. Es un mundo de relaciones laborales sumamente conflictuales y donde la empresa tiene poco que hacer. Ese yo diría que son los tres temas que quedaron peor. Y después, entre medio, hay algunas cosas que son interesantes desde el punto de vista académico, como por ejemplo, toda la discusión sobre propiedad. Creo que es bien interesante la discusión que hubo sobre el justo precio, porque en la expropiación se habla de que tiene que hacerse un justo precio y que desde el punto de vista académico, al menos sobre todo como economista, es el concepto que debiera ocuparse para definir el precio al cual se puede expropiar un determinado bien. Pero el argumento típico que surgió tenía que ver con nuestro pasado, con cosas que pasaron durante la reforma agraria en los años 60, la forma como se determinaron los precios, la manera en que se pagaron esas expropiaciones, de manera que allá hay un tema que está entre medio, porque creo que está bien resuelto así en abstracto, pero en la práctica hay que ver cómo se plantea eso en un país que desconfía mucho del concepto de expropiación, a pesar de que en Chile se hacen expropiaciones regularmente, como en cualquier parte del mundo, y que nunca han habido un problema. De hecho, se de paso, en los últimos 40 años no han habido problemas con las expropiaciones, pero no obstante reaparece el fantasma de la reforma agraria de los años 60. Y la otra cosa que quedó mal, y que admite una discusión mayor, es todos los temas que tengan que ver con el agua. Chile es conocido, la dictadura chilena fue conocida por la reforma de pensiones, ¿no es cierto? Que en Argentina hubo una versión de esa reforma de pensiones que básicamente creaba sistemas de pensiones, digamos, fondos de pensiones de capitalización individual, pero hay una segunda reforma en paralela a esa que no se le dio demasiada pelota, y de hecho yo no me enteré de esto hasta hace 10 años que me puse a estudiar los temas constitucionales, en parte para este libro, El Otro Modelo, y un segundo que saqué el año pasado que se llama La estabilidad del contrato social en Chile. Pero lo interesante es el agua. Chile creó un mecanismo, un mercado de agua, literalmente como un mercado común y corriente, se transan distintamente en mercados cuenca por cuenca, derechos de agua separados de la tierra. Eso es un concepto también nuevo y cuya, entre comillas, normalización es profundamente conflictiva, porque hay derechos de propiedad sobre derechos de agua, muchos de ellos, por suerte, inexistentes por el tema del cambio climático.
Entonces yo diría que de los temas que vienen, hay una buena parte de los temas que fueron identificados por la constituyente y que van a ciertamente encontrar un asidero en cualquiera sea la cosa, quien termine por hacer una propuesta constitucional. Y hay otros que requieren cambios de cirugía en distintos niveles de gravedad. Sobre el futuro, a mí me gusta un poco estas declaraciones que han estado sacando los partidos de derecha respecto de adhesión al concepto de Estado Social y Democrático de Derecho. Me parece que es un logro importante después de haber defendido durante tanto tiempo el Estado subsidiario a secas. Me parece que eso es un logro que de alguna forma augura una convergencia que va a ser cara. Nosotros con un grupo de otros economistas hicimos un cálculo de cuánto costaría este proyecto, el que se rechazó, cuánto costaría implementarlo en términos de gastos del producto, y nos da una cifra muy alta, entre 8,9 y 14% del PIB en términos, año por año, en términos de los gastos que se expandían. Pero sí es cierto que vamos a replicar el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho. Sí es cierto que los derechos sociales van a estar importantemente representados en eso. Sí es cierto que va a haber que la otra cara del tema de género va a ser, por ejemplo, una economía del cuidado, etcétera. Al final del día hay un problema fiscal enorme en Chile, que a lo mejor no va a ser del 8,9 como hubiera sido el costo de esta constitución, pero va a ser 6 puntos del producto para siempre. Y Chile ya tiene un problema fiscal. O sea, yo creo que es un problema enorme que tiene el país por delante y que va a tener ver cómo lo va a zanjar. Por el momento me da la impresión de que al menos nos vamos a converger a una convención. Creo que al final va a ser la solución esa, va a ser una convención con reglas, ojalá mejoradas, podemos después discutir algo de eso, pero el resultado va a repetir algunos de los grandes temas que ya fueron identificados en la convención anterior, pero los va a multiplicar por 0,5 o 0,7, no sé, por alguna cosa, y eso creo yo hacia lo cual nos vamos a encaminar en el próximo año, porque esto debiera durar un año aproximadamente el proceso extensivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Realmente una maravilla como los dos expositores hasta aquí han mantenido el tiempo con rigurosidad chilena, diría. Bueno, gracias, Guillermo. Vamos a continuar ahora con Patricio Navia. Patricio, tus 20 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar no repetir algunas cosas que se dijeron, sino complementarlas con un par de puntos que creo son importantes de decir. Y quiero partir por la premisa inicial, ¿no? Porque creo que efectivamente tuvimos un estallido social en 2019, había descontento, la gente que quería más inclusión, querían ser parte de la fiesta, no quedar fuera de esta fiesta, sentían que eran de clase media, pero como esa clase media, cuando compras el pasaje del avión, que te pueden dejar abajo si es que llega alguien más que pagó un poco más, ¿no? Entonces, era como esta percepción de que mis derechos de consumidor no se respetan, hay abuso, y lo que quiero es que se terminen esas cosas. Y me da la impresión de que ahí, y aquí también creo que es una responsabilidad de la academia en Chile, la respuesta que dio la clase política es, entonces para eso le tenemos que dar una nueva constitución. Y me parece que eso fue una respuesta muy equivocada. Hubo una crisis social, la gente quería sangre, y pues esa sangre normalmente en las crisis políticas en los países implican que renuncie el presidente, y pues tiene que irse alguien para cambiar un poco las cosas. Pero la respuesta que dio la clase política es, una nueva constitución te va a solucionar todos los problemas. Y es una píldora mágica que pues vamos a redactarlas entre todos, y va a ser un arbolito de Navidad con regalos para todos, va a tener un costo fiscal enorme, pero pues no importa, si total eso va a traer paz social. Digo, ese argumento me parece que fue un argumento muy equivocado, fue una lectura muy mala, la gente lo que quería era ser parte de la fiesta, quería mejores pensiones. De hecho, lo que dijeron Rosana y Guillermo, que estoy completamente de acuerdo, es una discusión de policy, no es una discusión de diseño del sistema político, de lo que debiese ser una constitución. O sea, Guillermo dice, no, la constitución en general quedó bien, el sistema político quedó malísimo, pero pues en general la constitución estuvo bien. Es como, perdóname, la constitución es el sistema político, lo demás son policies. Lo demás son políticas públicas, un programa de gobierno, que es lo que terminó siendo este texto extremadamente
extremadamente largo, inconsistente, que terminó generando pues, una serie de reacciones negativas en contra. Ahora, yo soy un poco menos optimista respecto a lo que va a pasar por un par de razones. La Constitución quedó muy mal hecha, o sea, el sistema político era particularmente malo, era inviable, eliminabas una de las cámaras, creabas un sistema unicameral con un poder enorme, le quitabas poderes al presidente al punto que el presidente iba a terminar siendo una figura más bien decorativa. Digo, había una serie de cosas que no funcionaban para nada bien. Tú puedes encontrar alguna gente que te dice, no estaba tan mal la Constitución, pero creo que no vas a encontrar a nadie que te diga, qué maravilloso el sistema político que propusieron los convencionales constituyentes. En general había un gran acuerdo de que la sala de máquinas de la Constitución estaba muy mal. Y eso es en esencia de las constituciones. Digo, si quieres aumentar el gasto público, no necesitas hacer una nueva constitución para eso. Si quieres cambiar el sistema de pensiones, no necesitas hacer una nueva constitución para eso. Si quieres aumentar el gasto en salud, tampoco necesitas una nueva constitución para eso. Esos son problemas de políticas públicas, del tamaño del Estado. Entonces, quiero pasar entonces al siguiente punto. ¿Por qué ganó el rechazo? Y se han dicho hartas cosas con las que en general creo que estoy de acuerdo, hay una multiplicidad de razones. Hay dos puntos adicionales que yo quisiera destacar. Uno es que pues, el país está con alta inflación, la economía anda bastante mal, no hay dinero, la gente, la plata no le alcanza, y normalmente sabemos que en cualquier elección, en cualquier país del mundo, cuando el oficialismo, cuando el gobierno o cuando el país está pasando por etapas de inflación relativamente alta para países que no están acostumbrados a alta inflación, pues la gente sale a castigar al gobierno. Y pues sea referéndum sobre qué vamos a hacer con las golondrinas o qué vamos a hacer con los glaciares, si la economía anda mal, la gente castiga al gobierno. Y es en parte lo que pasó aquí. Si hubiésemos tenido un gobierno de derecha en Chile que se opone a la nueva constitución, probablemente la gente habría castigado al gobierno de derecha votando a favor de la nueva constitución porque quería enviar una señal al gobierno de que el país está avanzando por la dirección equivocada. Entonces, creo que no podemos desconocer el hecho de que la gente no lee el texto, los académicos no leyeron el texto. Imagínate que las 13 millones de personas que salieron a votar leyeron el texto de la Constitución larguísimo. No, eso no pasa. La gente no leyó el texto. La gran mayoría de las personas votaron sobre percepciones, sobre otras cosas que estaban pasando y no sobre lo que decía el texto de la Constitución. Entonces, la inflación, la mala situación económica, la baja aprobación del presidente hizo que al final la Convención Constitucional, que ya tenía todos los errores y los problemas que describieron Rosana y Guillermo, terminara además cargando con este yunque pesado que era la desaprobación del presidente y las altas tasas de inflación. El texto en sí mismo, la gente no lo leyó, pero tuvo algunas imágenes del texto. Yo estoy de acuerdo con Guillermo en que la plurinacionalidad fue un tema importante, aparece en las encuestas, pero no fue un tema importante porque a la gente le moleste la plurinacionalidad. Fue un tema importante porque la gente dijo, salimos a las calles, protestamos porque era un país desigual, porque no me daban igualdad de trato, porque abusaban de mí, y resulta que esta nueva constitución lo que está haciendo es creando una nueva clase privilegiada. Había antes una clase privilegiada de los hombres blancos y ahora hay una nueva clase privilegiada de las personas indígenas. Y yo, que soy mestizo, que soy indígena, pero también soy blanco, resulta que no me tocó nada cuando los que gobernaban eran la clase privilegiada de los blancos y ahora no me va a tocar nada porque gobiernan los otros, los puramente indígenas. Y yo que soy mestizo, pues me jodí. Eso es la respuesta a la plurinacionalidad. No es que la gente diga no hay que reconocer a los mapuches, la gente anda feliz con bandera de los mapuches. Lo que la gente dice es, ¿por qué a mí no me toca nunca nada? ¿Por qué les toca a otros? Yo siempre argumenté desde el día 1, de hecho hace 3 años, cuando empezó este proceso constituyente, que iba a terminar siendo un arbolito de Navidad con regalos para todos, con un montón de derechos sociales que iban a tener un costo altísimo, pero como los constituyentes no iban a tener que pagar por estos derechos sociales, pues daba un poco lo mismo. Metámosle más derechos sociales, metámosle más regalos en esta tarjeta de crédito, si total la va a tener que pagar alguien más. Pero
resulta que el arbolito de Navidad terminó teniendo más regalos para unos que para otros, ¿no? Entonces, cuando tú vas a tu árbol de Navidad y te dice, mira, te tocó este regalo, pero a este otro le tocó a este otro regalo grandote, mucho más grande que el tuyo, tú terminas diciendo, pues ya no me gusta tanto el árbol de Navidad. Yo quería que el árbol de Navidad tuviera regalos para mí, y al final tiene más regalos o regalos más importantes para otros grupos, no para mí. Entonces, a mí me da la impresión de que la Convención Constitucional, con un mandato de crear una sociedad más igualitaria, terminó creando una sociedad del identity politics, ¿no? Tú pesas porque eres mapuche o porque eres de algún otro grupo, y no consideró en ningún momento a los mestizos. Digo, si vamos a hacer identity politics, hagámoslo bien. Tomemos en cuenta los distintos grupos étnicos y no ignoremos al grupo étnico fundamental y más importante que hay en Chile, que pues, son las personas que somos mestizas, que somos indígenas y también somos de ascendencia europea. Pero me deja fuera porque no soy lo suficientemente puro indígena y tampoco quedo dentro porque no soy lo suficientemente puro europeo, pues la gente se termina enojando y termina votando en contra de eso. Ahora, ¿para dónde va esto? Pues el proceso constituyente va a seguir. Vamos a hacer una nueva constitución porque allá hay un acuerdo más o menos amplio de que la constitución de Pinochet ya no es viable. Para algunos porque es la constitución de Pinochet, independientemente de lo que diga, para otros es por lo que dice la constitución. Pero igual no es viable, así que tenemos que reemplazarlo. Este reemplazo va a tener que ser a través de un proceso. Ahora, a mí me da la impresión de que la élite todavía no lee, que la gente dice, en términos chilenos dirían, corten el hueveo, no vamos a hacer una elección de nuevo para pasar 2 años en un proceso constituyente. Ya terminó mal, no hay nada que nos garantice que esto va a terminar bien. No queremos terminar con la película El Día de la Marmota, el Groundhog Day, todos los años en septiembre, votando en un nuevo plebiscito para rechazar la constitución que propone una nueva convención constitucional. Entonces me parece que este apoyo a un proceso electoral constitucional se va a terminar de diluir relativamente rápido porque no se demora mucho, no va a estar en un año. Para hacer una próxima elección de convención constitucional necesitamos por lo menos 90 días. En 90 días estamos en temporada de Navidad, no se va a poder hacer entonces. Tampoco vamos a hacer una elección en enero o febrero, que son los meses de verano. Tendríamos que hacerla a fines de marzo y esa convención empezaría a trabajar a fines de abril. Le das 6 meses, ya estás en octubre, tienes que apurarte para hacer un plebiscito de salida y a fines del 2023 estaríamos votando a ver si resulta o no resulta. Y además no hay ninguna garantía, por más que intentemos ponerle una camisa de fuerza a la Convención Constitucional, que la Convención Constitucional respete esa camisa de fuerza. La elección que ya tuvimos de este proceso y la elección que tenemos de todos los procesos constituyentes en el mundo es que la Convención Constitucional termina haciendo lo que quiere, porque para eso tienen el poder constituyente, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que lo que va a terminar haciendo el Congreso, y creo que el presidente se ha retirado de eso precisamente porque ya aceptó que el Congreso va a hacer esto, que el Congreso va a decir vamos a nombrar una comisión de gente notable, con paridad de género, con representación de grupos indígenas, disidencias sexuales, intelectuales, artistas, gente común que va a redactar este nuevo texto y va a tener que proponerlo en 3 o 4 meses y luego vamos a tener un plebiscito de salida donde la gente puede ratificar el texto. Y esa comisión va a tener que estar pensando en el votante mediano y redactar un texto que pueda ser aprobado por la opinión pública. Ahora, ¿qué va a decir ese texto? Yo estoy de acuerdo en que va a estar basado fundamentalmente en la Constitución del 80, la misma Constitución de Pinochet, pero con algunos componentes como el Estado Social de Derecho y una serie de otros derechos sociales, una larga lista de derechos sociales que van a terminar teniendo un costo relativamente alto, pero no van a tocar mucho el sistema político, porque lo va a hacer el Congreso, que son los que ostentan el poder político hoy, entonces no tendrían ningún incentivo para cambiar cómo está estructurado ese poder político. Y va a tener un costo fiscal relativamente alto, o sea, va a seguir siendo un arbolito de Navidad y que va a prometer muchas cosas, pero que después no las va a poder cumplir, como las típicas constituciones latinoamericanas, que terminan siendo más una declaración de dónde queremos estar que de dónde estamos, ¿no? La Constitución de Haití garantiza el derecho a la salud a todos, y la Constitución de México desde los años 20, poco tiempo después de ser promulgada en 1917, también garantiza el derecho a un trabajo digno y bien remunerado. Las constituciones pueden garantizar un montón de cosas,
De hecho, la Constitución de la Ciudad de México garantiza el derecho a una vida sexual plena. Está en la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, vamos a tener todo eso en esto que va a tener un price tag, un precio, un costo fiscal muy alto, y ahí va a estar el problema de Chile, creo, hacia adelante, que es el típico problema de los países de América Latina, que terminamos creando lo que Octavio Paz definía como un ogro filantrópico, ¿no? Quiere hacer el bien, pero termina siendo un ogro que crece tanto que termina ahogando al resto de la economía y los países no pueden crecer. Entonces quedamos con estos sueños frustrados de la gente que quería ser Suecia y pues terminamos siendo Ecuador, terminamos siendo Argentina. Y a mí me parece que eso es un riesgo relativamente grande porque creo, y aquí termino, que la clase política sigue insistiendo en que los problemas de Chile son problemas de el diseño estructural del sistema político, que es lo que está en la Constitución, cuando los problemas de Chile son problemas de distribución de riqueza, distribución de oportunidades, que pues no los va a solucionar este problema constitucional. Y aquí le voy a pegar un golpe bajo a Guillermo Larraín, que le tengo mucho aprecio y él lo sabe. Digo, la élite política en Chile sigue pensando, sigue diciendo, sigue prometiendo, vamos a traer más descentralización, pero Guillermo fue candidato en un distrito donde él no vive. Digo, fue candidato en un distrito que iba a conocerlo, no era su distrito. Y entonces la élite sigue con esta mentalidad de nosotros, los iluminados, somos capaces de entender bastante mejor que la propia gente lo que la gente quiere, y nosotros le vamos a dar una solución a la gente, en vez de abrir espacios de verdad de participación, pues para que sea desde abajo hacia arriba. Ahora, creo que esos espacios de participación va a ser un poco más difícil crearlos, precisamente porque la Convención Constitucional sí produjo esos espacios de participación, y cuando esos grupos que venían desde la sociedad civil llegaron y se juntaron para hacer una nueva constitución, en vez de ser, no sé, Nelson Mandela, en vez de hacer una constitución que los incorporara a todos, terminó siendo una constitución revanchista, ¿no? Que dejara a otros afuera. Si la vez anterior la derecha, el sector empresarial ganó la pelea, hicieron la constitución que ellos quisieron, ahora pues hacemos una constitución los de abajo para jodernos a los de arriba. Y me da la impresión de que esa lógica hace que el próximo proceso constituyente que va a ocurrir sea un proceso constituyente que va a tener bastantes problemas. Hay una vía de solución, y la vía de solución es que el sistema político se haga cargo de estas reformas esencialmente políticas, ¿no? El Congreso efectivamente nombre a una comisión de expertos que haga un acuerdo de élites para poder producir más inclusión social, que es lo que eventualmente soluciona los problemas, es contra lo que la gente comenzó a protestar y por lo que se produjo el estallido social, la exclusión social de los que tradicionalmente estaban marginados y querían entrar a la fiesta. El riesgo del camino de una reforma, de una nueva constitución, es que se acabe la fiesta y eso produce, pues, todavía más descontento. La oportunidad es que, pues, mantengamos las cosas de tal forma que el país pueda seguir creciendo, que pueda haber fiesta, pero que produzcamos, que diseñemos mecanismos que puedan producir mucha más inclusión social, de tal forma que los que tradicionalmente han estado marginados puedan entrar. Y los que tradicionalmente han estado marginados no son solo los grupos indígenas, y cierro con eso. Por eso que el rechazo a la plurinacionalidad fue tan importante. No son solo los grupos indígenas, los marginados son los mestizos. Son esa gran mayoría mestiza del país que dice, pues a mí me están dejando fuera y me dejan fuera de nuevo en este proceso constituyente, pues jódanse, voto rechazo. Entonces, sí creo que hay oportunidades para salir adelante, pero tienen que ser como los países tienden a salir adelante, con acuerdos de élite que produzcan incrementalmente más inclusión social. Bueno, muchísimas gracias, Patricio. Les agradezco a los tres, Rosana, Guillermo, Patricio, muchas gracias. Realmente exposiciones muy claras, muy informativas, muy esclarecedoras, y por cierto me pareció muy esclarecedoras para la realidad de otros países, ¿no? Seguro que muchos de nosotros estábamos tirando diagonales con cómo vota la clase media baja blanca en Estados Unidos y ese tipo de cosas, que me parece que muchas de las cosas que se dijeron acá ayudan a explicar a Chile ciertamente y a fenómenos políticos a priori algo contraintuitivos. Lo que vamos a hacer ahora es
abrir a preguntas. Yo voy a tomar preguntas de las personas que quieran levantar la mano, por favor, usando la función de Zoom. Y me parece, si alguno de los tres expositores quiere reaccionar a algo de lo que dijeron los otros dos, podrían utilizar el momento de la primera pregunta para responder la pregunta y también hacer esa reacción. Así que adelante, si tenemos preguntas, les pido que levanten la mano y luego vamos a desmutear los micrófonos para eso. Bueno, tengo a Luca Lucido Balestriere. Luca, por favor, desmutea tu micrófono y adelante con tu pregunta. Hola, bueno, yo tenía una pregunta para Rosana. Sí, bueno, primero quería decirle que fue un gusto escuchar su exposición. La verdad que estuvo muy bueno y es genial poder escuchar análisis así de buenos en la situación después del plebiscito. Bueno, quería preguntar, porque durante su exposición se habló sobre la crisis de legitimidad del gobierno chileno. Bueno, quería preguntarle cómo esta crisis de legitimidad en el gobierno afecta al funcionamiento democrático del país. Yo respondo al tiro, ¿sí? ¿Qué? ¿Respondo enseguida o a Carlos le pregunto? ¿Le doy nomás? No, sí, si quiere contar cualquiera, pero le preguntaba específicamente a usted porque usted mencionó esta crisis de legitimidad como un factor importante y nada, me pareció que era algo que estaba en común en toda Latinoamérica y me causó intriga por saber. O sea, yo creo que es un problema enorme y sí me parece que es un problema que no es de ahora, digamos, que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Si tú miras las encuestas, yo no soy muy encuestóloga, pero si tú miras las encuestas de opinión pública previas al estallido, una de las más prestigiosas es la del Centro de Estudios Públicos, los datos son bien alarmantes, o sea, la confianza en los partidos políticos, en el gobierno y en el Congreso eran creo que eran 2, 3% y 5%, una cosa así. Si consideras el margen de error es como que, o sea, no sé, si preguntás la confianza que tiene la gente en los Teletubbies o qué sé yo, en el cartel de la droga, te puede salir muy parecido, probablemente. Yo eso lo encuentro absolutamente dramático y creo que es dañino, completamente dañino para la democracia. Algo que uno aprende en la primera clase de ciencia política es que no hay democracia sin partidos, ¿no? Y acá habían partidos que digamos, funcionaban adecuadamente en cierto punto, pero que no conectan con la ciudadanía. No conectan con la ciudadanía. Y eso me parece que es sumamente problemático, y yo creo que sí hay cosas de diseño institucional, y Patricio tiene toda la razón, o sea, la Constitución no se metió con el sistema electoral, por ejemplo, que no voy a osar hablar de eso, porque él es el experto y el director del Observatorio Político Electoral, entonces yo mejor me callo, pero sí te puedo decir que hubo muy poca ingeniería electoral y muy poca ingeniería institucional en la dirección, además que la literatura te dice que tenés que moverte para fortalecer los partidos políticos, ¿no? Y eso también provocado por la propia clase política, ¿no? El voto voluntario en inscripción automática, por ejemplo, un verdadero desastre, y lo sabíamos. Entonces, es como que hay un inmovilismo, o sea, yo creo que no se midió el costo del inmovilismo. Uno siempre piensa como que mantener el statu quo es gratis, y mantener el statu quo no es gratis, es carísimo a veces. Entonces, a mí me parece que esta tormenta perfecta que tuvimos fue también, en cierta medida, no producto de la naturaleza, fue en buena medida provocada, y esa crisis de legitimidad se fue agudizando por el inmovilismo y por malas decisiones, ¿no? Así que sí, creo que tiene un costo para la democracia. No te diría que para el régimen, yo no sé, yo no temí en ningún minuto que íbamos a tener un quiebre democrático, pero sí una erosión en la calidad de democracia full. No sé si respondí. Muchísimas gracias. No, sí. Gracias, Rosana. Otras preguntas. Adelante con las manos, por favor. Sí, Ana María, adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy interesante todas las exposiciones. Yo tenía una pregunta medio entre Guillermo y Patricio, ¿no? Este tema de, digamos, cómo se puede seguir adelante. Y tengo, digamos, como referencia el caso argentino y la reforma del 94, ¿no? Donde el temario de la reforma fue un temario acordado y se hizo la convención constituyente, que uno podría decir es menos soberana de lo que uno supone que puede ser una convención constituyente cuando hay ese acuerdo, ¿sí? Digamos, ¿es posible pensar algo así? Digamos, a ver, Patricio, vos señalabas, bueno, esto debería ser un acuerdo entre elites. Guillermo, dijiste, bueno, puede haber un montón de puntos en que se podría haber acuerdos, ¿sí? ¿Cuán viable ven ustedes esa vía? ¿Quién quiere comenzar? Guillermo, adelante. No, al revés, que prefiero que Pato hable primero porque es más su tema de... Patricio, dale. Yo creo, Ana María, que efectivamente puede haber un acuerdo de las élites, como hubo el 2005, en la reforma constitucional de Lagos de 2005, que fue una reforma muy importante que logró avances significativos, pero hay un desafío ahí que hay que trabajarlo bien. El desafío es que el problema de esta constitución es que tiene una ilegitimidad de origen, ¿no? Es la constitución de Pinochet, y aunque la sigan modificando mucho, va a seguir siendo la constitución de Pinochet porque la firmó Pinochet. Entonces esto es como que vives en la casa del padre abusador. Digo, puedes arreglar la casa, remodelarla, pero sigue siendo la casa del padre abusador, y mientras pues sea la casa del padre abusador, te trae más las memorias, más los recuerdos, y tienes el problema de ilegitimidad de origen. Entonces, la opción de escoger una convención constitucional democráticamente electa para que la reemplazara, te solucionaba ese problema de ilegitimidad de origen. Si en cambio el Congreso redacta un nuevo texto a partir de los espacios que permite la Constitución actual, pues sigues en cierto modo siendo, si no la Constitución de Pinochet, una Constitución hija de Pinochet. Yo entiendo que este puede no ser un problema. En Argentina siguen con la Constitución del siglo XIX, que le hicieron un montón de hombres blancos, y pues eso no necesariamente significa que sea una constitución ilegítima, ¿no? Las constituciones pueden ganar legitimidad en su ejercicio. Pero en el caso de Chile creo que esa discusión está un poquito zanjada. La constitución de Pinochet es ilegítima del 80 en su origen, y por lo tanto hay que hacer una nueva. Y el problema aquí entonces es, si haces una nueva y lo haces desde la élite, desde la clase política hacia abajo, pues igual te van a acusar de que en realidad no es lo suficientemente buena porque debiera ser con un proceso electoral. Pero ahora que tuvimos un proceso electoral y la Convención Constitucional terminó presentando una propuesta de un texto que el 62% rechazó, pues entonces la gente prefirió a la constitución de Pinochet que aquella constitución redactada en democracia. Pues la práctica fue eso, ¿no? Nadie lo quiere decir así porque es un poquitino impresentable y muy feo, pero pues la constitución redactada en democracia por 155 convencionales, pues no le ganó a la constitución de Pinochet, salieron todos a votar y dijeron, pues preferimos mantener la otra mientras tanto, porque a diferencia de lo que dijo el presidente Boric dijo cualquier cosa es mejor que una constitución redactada por 4 generales, pues el 62% de casi todos los chilenos que podían haber votado el domingo terminaron diciendo, pues no, a veces hay algunas cosas, la constitución de los 4 generales, pues modificada y todo, es mejor que la que propusieron estos 154 personas. Entonces, la solución política es sí un acuerdo de las élites que produzca o genere una constitución que pueda llevar a más inclusión social, pero ese acuerdo va a ser cuestionado precisamente porque el ambiente de muchos sectores es que todo aquello que viene de la élite es por definición malo, ¿no? No tenemos élites iluminadas que puedan mostrar el camino hacia adelante, sino que las élites defienden sus propios intereses y solo el pueblo es puro. Y en ese sentido, el proceso constituyente tuvo un componente ahí medio populista, de decir, el pueblo es puro, las élites no sirven, los partidos son parte de las élites y tampoco sirven, y me parece que eso es algo que tenemos que corregir, de lo contrario vamos a seguir atrapados, como en el Día de la Marmota, en un proceso constituyente interminable.
yo no sé, yo tiendo a ser más optimista por naturaleza, y creo que hay alguna combinación de cosas que podría dar lo que dice Ana María, pero me parece poco probable. Creo que es más factible que el Congreso se ponga de acuerdo en reglas de una convención, pero soberana, pero reglas que corrijan los errores de la convención anterior, es decir, por ejemplo, que los grupos independientes vayan dentro de listas presentadas por partidos, que sean listas cerradas, cosas como esa, que los escaños reservados estén distribuidos en proporción a la gente que vote dentro del padrón indígena, cosas como esa. Yo creo que es más factible eso, pero veo difícil que se pueda ampliar digamos, que se pueda imponer un temario ex ante. Mi impresión es que el temario de alguna forma ya está. Por eso dije que una lectura de la convención actual es que conocemos el margen izquierdo del temario, ya está, ya se conoce, ya está ahí. ¿Ah? Y es un margen que tiene cosas valiosas, algunas hay que corregirlas más, otras menos, pero tiene cosas valiosas. Yo creo que al final se va a poder trabajar sobre ese margen. Sí creo que es absurdo partir por el problema de legitimidad del tema de la Constitución de Pinochet. Yo creo que ese no es el default, tiene que ser una cosa distinta, y a lo mejor es algo más parecido a una hoja en blanco, pero no de un país en blanco y no de una historia en blanco. Alguien decía por ahí, escribía que esto se escribe, José Francisco García, decía que este es un texto en blanco que se escribe con tinta tinta de 200 años. ¿Ah? Y yo creo que algo parecido como eso va a haber. Ahora, quiero aprovechar entonces de decir tres cosas respecto a Patricio. La primera es que yo viví en la Florida, Patricio, así que no es que sea ajeno al Distrito 12. Y mi suegro fue alcalde de la Florida como por 7 años, así que es una zona que conozco bien. Ahora, eso en la Florida no es la totalidad del distrito, pero sí es una parte. Eso es anecdótico. Lo segundo, yo creo que en el siglo XXI, yo estudiaba las constituciones desde hace 10, 12 años nomás como economista, desde la lógica de la economía institucional, así que no pretendo ser constitucionalista, pero sí me da la impresión de que el rol que juegan una constitución hoy día es distinto del rol que jugaban las constituciones antes. Es verdad que la sala de máquinas es súper relevante, evidentemente que es como el corazón, es lo que en realidad no puede hacer nadie más, pero me da la impresión que en el siglo XXI, para que esa sala de máquinas sea legítima y que toda la ciudadanía lo acepte como restricciones legítimas a los comportamientos individuales, hay que aceptar que la sociedad pide otras cosas. Entonces, la figura del árbol de Navidad es un poco deprecia esa necesidad que tiene la ciudadanía, y por alguna razón en América Latina esto es muy fuerte, también podemos discutirlo eso, de reconocerse en ese texto, en esa estructura formal. Entonces yo no lo degradaría, creo que es algo que probablemente viene con el siglo XXI. Vamos a tener que ver si es que cuando viene un cambio constitucional significativo en algún país europeo, o en la propia Estados Unidos, que también no hay por qué descartarlo, ya hay gente que lo anuncia, cómo se produce. Pero claramente creo que la ciudadanía hoy día pide, al menos en América Latina, pide otras cosas, y probablemente es entre comillas, el precio a pagar para que sea legítimo el resto del texto. Y si no es legítimo, no sirve. Puede ser un sistema político precioso, lindísimo, pero si la gente no cree en él y no acepta sus dictámenes y como se dice en Chile, no agacha el moño cuando toca los bordes del contrato social, entonces tampoco va a servir. No tiene por qué ser precioso, tiene que ser creíble fundamentalmente, y eso a lo mejor requiere que el árbol tenga algunas cosas arriba. Y después, respecto a la Constitución del 80, claro, muchas cosas son de política, eso es verdad, de política pública. Pero si uno piensa en que en realidad, porque el argumento al menos que yo elaboro no tiene que ver con problemas de niveles de ingreso de las personas o niveles de consumo, sino que con niveles de riesgo, ¿no? Mi argumento, al menos para el tema de los derechos sociales, tiene que ver con quién se hace cargo de los riesgos y las vulnerabilidades. Y eso sí tiene un componente importante, porque detrás de la ideología de la compensación de riesgo hay una visión política, evidentemente. Entonces, una constitución que desprecia, que mira en menos, y de hecho no quiere que haya compensación de riesgo, que no haya mutualización de riesgo,
naturalmente le pone límite a las políticas públicas que tratan de contener esos riesgos. Entonces, mi impresión es que la Constitución ha sido, en varios casos, y a veces la Constitución, a veces las leyes orgánicas que tenían estatus casi semiconstitucional por los altos quórum, o por el actuar imprudente del Tribunal Constitucional que se metió en las patas de los caballos muchas veces sin necesidad. Entonces, la totalidad de eso genera un ambiente donde efectivamente la Constitución es un problema, o fue un problema. Esperemos que lo resolvamos. Muchas gracias. Bueno, mientras no aparecen otras manos levantadas, voy a aprovechar ese momento para hacer una pregunta yo. Dos preguntas quisiera hacer. Una para Guillermo, más en lo económico, y otra para Rosana y Patricia sobre el sistema de partidos. Guillermo, mencionaste y apareció en las tres exposiciones cierta idea de que va a haber una expansión del Estado chileno en la prestación de servicios que permitan aumentar inclusión, reducir desigualdades. Y creo que en tu exposición mencionaste, sí, el estudio sobre que esto costaría muchos puntos del PBI, algo así como 8 a 14 o algo por el estilo. Nosotros aquí en Argentina tuvimos una experiencia de muy, muy fuerte expansión del Estado, del tamaño del Estado, de esa magnitud más o menos, ¿no? 10 o 15 puntos del PBI durante los primeros 15 años del siglo actual. Bueno, vos sabrás o te podemos contar cómo se financió acá, pero está claro que la inflación fue una parte importante. Querría digamos, reflexiones sobre qué capacidad le ves al Estado chileno de financiar algo como eso en los próximos años, manteniendo la estabilidad macroeconómica que Chile tiene, o no manteniéndola, digamos, qué es lo que ves en ese sentido. Y para Rosana y Patricio, de nuevo, creo que muchos politólogos y politólogas argentinos quedamos anclados en este muy ordenadito sistema de partidos políticos que iba desde la UDI y Renovación Nacional, pasando por el centro del Partido Demócrata Cristiano, al Partido por la Democracia, Socialismo, Comunismo, etc. Querría que nos cuenten un poquito cómo ven este sistema de partidos post todo este proceso, ¿no? Post el proceso constituyente, la elección de Boric y el plebiscito. ¿Qué chances hay de que eso reaparezca, muera, quede parcialmente en pie? Esas son mis preguntas. Guillermo, adelante, por favor. Bien, o sea, es bien difícil, evidentemente que no es para nada trivial decir que uno va a expandir el gasto público en 8 puntos, que es lo que nosotros estimamos, o un poco menos si es que se hace una convención nueva que haga una poda de las cosas excesivas. Pero en cualquier evento es complejo. O sea, cuando uno mira el gasto público chileno desde el año 90 hasta hoy, la verdad es que ha crecido el gasto público, solamente ha crecido 5,8 puntos del producto, desde el 20 al 26, básicamente, el gasto público, mientras que la tributación ha subido solo 1,6. ¿Ah? Entonces, hay un problema de recaudación tributaria enorme que no es evidente cómo resolverla, porque cuando uno va a la estructura tributaria chilena, ya las tasas marginales de impuestos a las personas son bastante altas. Lo que se va a hacer ahora, si es que es exitosa la reforma tributaria actual, es que le va a subir el impuesto a las empresas, y con suerte de estos 5 o 6 puntos adicionales que requeriría la Constitución, esta reforma tributaria con suerte le agregará 1. Entonces, el punto es que la gran reforma pendiente tributaria es aquella que incorpora el pago de impuesto a la renta a toda la población. Hoy día quienes pagan impuesto a la renta es solo el 20% más rico, y el primer 10% no paga prácticamente nada, porque es una tasa marginal que crece bastante fuerte. Entonces, en la práctica, creo yo que la pregunta habría que plantearla de esta forma. ¿Tendrá legitimidad suficiente este contrato social nuevo, esta constitución, como para decirle de cara a la ciudadanía que efectivamente le vamos a subir los impuestos, no ya a los ricos, sino que a esas mismas clases medias que uno pretende beneficiar? Y a lo mejor, para que eso sea viable, eso pasa por una especie de situación deficitaria inicial.
¿Ah? O sea, tiene que ser realista y creíble que hay un incremento en los beneficios antes de empezar a cobrar los impuestos. A lo mejor va a haber un descalce de algunos años, y a lo mejor lo que va a pasar es que se va a expandir los derechos sociales, probablemente se va a financiar con algo de deuda, y para subir luego los impuestos, pero va a tener que ser en esta lógica, y cuando llegue ese minuto, necesitamos una constitución muy legitimada entre la población, porque le vamos a subir los impuestos a quienes uno quisiera no subirle los impuestos, pero que va a haber que hacerlo si es que se quiere hacer. Ahora, nuevamente quiero resaltar este concepto que mencioné 2 o 3 veces, que es que la convención permitió identificar el margen izquierdo del debate. Y el margen izquierdo del debate trae autonomía del Banco Central, ¿no? O sea, quedó bastante bien el Banco Central, tiene una pequeña cosita un poquito riesgosa, pero la verdad es que creo que es mínima. El margen izquierdo entonces del debate considera que el Banco Central tiene que ser autónomo, casi tan autónomo como hoy día, un poquitito menos porque hay un recurso que se le puede plantear ante la Corte Suprema, pero por cosas que no involucran acciones de política monetaria, sino que más bien acciones abusivas que pudieran tener alguna autoridad. El margen izquierdo considera el concepto de sostenibilidad fiscal, ¿no? Hay un principio de sustentabilidad fiscal en el documento, y como corolario de esto, el margen izquierdo considera que la expansión de los derechos sociales tiene que ser gradual, ¿ah? En función de los recursos. Entonces, a mí me parece que el margen izquierdo da algún margen, disculpen, da algún margen de manejar esto de una manera que sea, va a ser cara y va a traer más deuda probablemente, pero va a ser algo que creo yo que es más, en principio, ex ante manejable. Muchas gracias. ¿Querés seguir vos, Rosana, con la respuesta sobre los partidos? Dale, yo voy a decir poquito porque Pato trabaja más ese tipo de temas, pero lo que yo creo que va a pasar y que debería ya a lo mejor estar pasando es que vamos a ver, por un lado, un realineamiento de fuerzas. Me da la impresión de que lo que se viene va a forzar a los sectores más moderados del Frente Amplio a hablar de manera mucho más fluida, por ejemplo, con los sectores concertacionistas, y parte de la derecha más moderada. O sea, ese tipo de movimientos por necesidad creo que se van a empezar a dar, pero también me da la impresión de que vamos a ver en el futuro un proceso de adaptación estratégica de las fuerzas políticas. Hoy en esta presentación que les estaba contando de esta encuesta, ¿no? Que una de las cosas que hizo, que me pareció muy interesante, es que trataron de ver la gente que tenía como intención de voto rechazo, apruebo, no sabe, no contesta, sus posiciones ideológicas respecto de distintos temas, algunos de ellos de carácter valórico, otros no. Y a mí me llamó mucho la atención, cosas que además los presentadores no se refirieron a eso, pero a mí me dejaron medio en shock, que por ejemplo, en los tres, los que rechazan, los que aprueban y los que están indecisos, había un movimiento más hacia apoyo, por ejemplo, a la mano dura. Había también un movimiento antimigratorio, a posiciones muy antimigratorias, que obviamente en los sectores que iban a votar a prueba eran menos marcados que los que iban a votar rechazo, pero en general todos se movían hacia allá. Todos también se movían, tenían bajos niveles de escepticismo respecto al cambio climático, incluyendo los sectores del rechazo. Y también todos estaban más cercanos a posiciones que querían más Estado y menos mercado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que debería, si es que, digamos, si podemos creer este tipo de datos, si es que se están produciendo estos realineamientos ideológicos, los incentivos para los partidos estarían puestos en, a la izquierda va a tener que hablar de seguridad, si quiere ganar las elecciones va a tener que hablar de migración, en un registro que a la ciudadanía le haga sentido, y la derecha va a tener que hablar de cambio climático, por ejemplo. Digo, vamos a ver ese tipo de convergencias y de espacios de disputa de los votantes medios. Yo creo que es una cosa muy menor, pero por ejemplo, estudié bastante la expansión del postnatal en Chile, y si uno mira los discursos de la derecha respecto de la expansión del postnatal, hablando de conciliación
de trabajo, familia, hablando de corresponsabilidad de padres y madres. Uno veía eso y decía, pero ¿qué les pasó? O sea, se pusieron de golpe progresistas, ¿no? Y yo creo que nada, habían perdido el voto femenino. Las votantes que eran más bien conservadoras habían empezado a votar por Bachelet y punto, y hubo un esfuerzo por hablarle a ese electorado femenino. Entonces me da la impresión de que vamos a ver un realineamiento en esa dirección. Gracias, Rosana. Patricio. Sí, yo estoy de acuerdo con Rosana. Creo que en buena medida el sistema de partidos en Chile logra imponerse porque tenemos elecciones presidenciales con segunda vuelta, elecciones legislativas concurrentes, y aún si tenemos un sistema proporcional con lista abierta que incentiva el voto personal, la segunda vuelta fuerza la formación de dos grandes coaliciones, entonces se terminan ordenando esas dos coaliciones. Apenas perdió el plebiscito al presidente Boric, que también fue una derrota para él, hizo un cambio de gabinete que trajo a figuras importantes de la antigua concertación, de la nueva mayoría, lo que muestra que al final, si la izquierda, digamos, el Frente Amplio quiso hacer una toma hostil de la nueva mayoría, da la impresión de que ahora la nueva mayoría hizo una toma hostil del gobierno del Frente Amplio, y pues le coparon los puestos importantes en el gabinete. Entonces, creo que los partidos políticos van a seguir siendo relevantes mientras tengamos un sistema electoral que induzca a las segundas vueltas, porque pues los fuerza a ordenarse en torno a dos grandes coaliciones, una coalición de centro-izquierda y otra coalición de centro-derecha, y ganará aquel que se acerque más al votante mediano. Estoy completamente de acuerdo con Rosana en eso, que los partidos pues, tienen que ir por los votantes y tienen que tener elementos en los discursos que los votantes quieran tener. Ahora, los límites de hasta dónde se llega no están fijos, Guillermo. Pues, digo, el límite de la izquierda pues, puede correrse más a la izquierda, así como el estallido social corrió lo que entonces creíamos que eran los límites hacia la izquierda. Entonces, no es que la izquierda no quisiera ir más a la izquierda los más radicales, siempre pueden querer hacerlo. Y a mí me parece que, y esto sí es relevante para lo que decía tanto Rosana como Guillermo, cuando los partidos van por lo que la gente quiere y la gente cree que el Estado tiene recursos ilimitados y puede financiarlo absolutamente todo porque otros son los que pagan impuestos, terminas teniendo el típico problema de América Latina, que es un problema de deuda. Empiezas a financiar tus déficits fiscales con deuda y eso significa que vas acumulando deuda, te suben las tasas de interés, aumenta tu riesgo país y terminamos siendo Argentina, digo, terminamos siendo Ecuador, terminamos siendo El Salvador. Entonces, esto de decir, mira, Chile va a ser distinto porque somos súper bacanes y somos una nación muy diferente a todas las demás, me parece que es un poquitito, estar jugando con una reputación que tal vez Chile tuvo en algún momento, pero que ya no tiene más. O sea, el gasto público, pues así hay que controlarlo y si no lo controlas, pues mira lo que pasa con Argentina. Es así de simple. Y los partidos políticos, pues, si siguen fraccionándose con un sistema proporcional que induce mucho a la fragmentación, pues entonces va a ser más difícil ponerlos de acuerdo, porque resulta que entras a la coalición de gobierno, pero o te sales al día siguiente o renuncias al partido y creas otro, o bien estás con un pie en la calle y con otro en el gobierno, como algunos de los partidos, y eso significa pues, que obtienes los beneficios de estar en el gobierno, los cargos públicos, los sueldos, los recursos, pero también puedes seguir criticando desde fuera para tratar de empujar los límites. De eso se trata la política. Muchísimas gracias, Patricio. ¿Hay más preguntas? Luca, ¿estás levantando la mano de nuevo? Desmuteate, por favor. Sí, quería saber si voy a hacer otra pregunta. Sí, adelante, adelante. Sí, esta pregunta es para cualquiera de los tres que le parezca contar, ya que es un tema que se habló durante todas las exposiciones. Y es el tema que se vio en 2019, como ahora en el plebiscito, de leer y poder entender mejor los pedidos de la población y acompañarlo mejor en políticas formales o en una organización formal. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que pueden ser, ustedes cuáles entienden como las soluciones por una mejor lectura y canalización de la demanda en pos de crear mejores políticas y más representativas? ¿Quién quiere tomar la pregunta?
Nadie me está viendo. La tomo yo porque después me tengo que ir. Entonces, Dale, Patricio. Sí, vamos a ir terminando en un minutito, pero adelante, gracias. Y yo creo que tu pregunta, Lucas, supone que podemos identificar cuáles son las mejores políticas sociales. Y no me queda claro cuáles son las mejores políticas, ¿no? Porque puedes subir los impuestos a los más ricos para darles a los más pobres, pero pues ahí los más ricos quedan menos contentos. A lo mejor atentas contra la posibilidad de crecimiento futuro. Por eso creo que parte del problema es que el proceso constituyente, y creo una buena parte de la izquierda, quería empotrar, digamos, querían como amarrar políticas públicas a la Constitución, cuando esos son producto del proceso político de cada 4 años, pues votamos y decimos ahora nos corremos más a la izquierda o ahora nos vamos más a la derecha, promovemos el crecimiento o promovemos la distribución o la concentración de riqueza o avanzamos en términos de derechos derechos para las mujeres, como el aborto, o pues avanzamos en la otra dirección en términos de derechos del que está por nacer, como te diría un evangélico. O sea, me parece que esto de decir hay mejores políticas públicas supone que podemos identificar cuáles son esas mejores políticas públicas. Si pudiéramos identificarlas, entonces no necesitaríamos de la democracia para que la gente elija en qué dirección quiere avanzar. Y a mí me parece que el error del proceso constituyente es querer empotrar políticas públicas en la Constitución, porque con eso terminas debilitando la democracia. Se supone que cada cierto tiempo la gente decide, vámonos en esta dirección o vámonos en la otra, y no lo pones en la Constitución, porque si lo pones en la Constitución, entonces ¿para qué vamos a seguir haciendo elecciones? Lo que pasa es que, perdón. Lo que pasa es que lo que dice Pato es cierto, pero supone que tenés una constitución que te permite hacer algunos ajustes y que digamos, en el marco que teníamos hasta ahora eran muy difíciles de hacer. ¿Me entendés? Porque la Constitución, por ejemplo, te limitaba el espacio del Estado y del mercado, que es algo tan elemental. Entonces, hay un montón de opciones que, en la misma línea de lo que decía Guillermo de antes, que te permite socializar riesgos, que el riesgo lo asume la persona, ¿me entendés? Y eso no puede ser. Entonces, claro, es cierto, la respuesta no está, yo estoy completamente de acuerdo contigo, a mí me gustan más las constituciones más magras que esta, pero hay cosas que son elementales. Por ejemplo, tú puedes consagrar 1 o 10 millones de derechos sociales en la Constitución y da un poquitito lo mismo. Lo que no da lo mismo es si son justiciables o no, o cuáles son justiciables y cuáles son los mecanismos, y eso suele estar consagrado en las constituciones. Si tú miras los estudios comparados constitucionales, vas a ver que la gran mayoría de las constituciones del mundo mundial tienen derechos sociales consagrados. El tema es ya la prosa y el detalle, ahí empiezan las variaciones, pero después lo de la justiciabilidad es distinto. Entonces, poder reclamar constitucionalmente si un derecho es violado, o sea, me parece que son cosas como muy importantes, y que justamente yo creo que le hablan a la indefensión de la gente en ciertas instancias. Entonces, nada, me parece que ya eliminando algunos de los arrojos, y protegiendo algunos espacios para el pataleo, y tratando cosas elementales como la seguridad social. O sea, vos ponele, el 16% de los chilenos está afiliado al sistema privado de salud. Ese 16% de hombres sanos, blancos y jóvenes representa el 50% de las cotizaciones al sistema. Y cuando se trató o sea, y es algo que no puede ser, o sea, entonces, estoy de acuerdo en que no todo está en la Constitución, pero la Constitución sí te dice cuáles son esos límites, y me parece que eso es algo que tenemos que rever, ¿no? Oye, quiero retomar un concepto de inmovilismo que mencionó Rosana hace un rato atrás, porque tiene que ver con esto. La Constitución del 80, yo pienso que son varias cosas. La Constitución del 80 tiene un nivel que es el librito que se llama Constitución. Y después tiene todas aquellas 26, creo que son leyes orgánicas constitucionales, que tienen un quórum de reforma que es muy alto, ¿no? Entonces la práctica es un texto eterno. 4 séptimos, digo, ya pasó eso, Guillermo. Estás hablando de algo que ya se acabó. Estoy hablando, no, déjame hablar, estoy hablando del inmovilismo. El inmovilismo es cosa del pasado. Pero pues ya es 4 séptimos, entonces no digas que es algo que no existe, ya lo bajaron. Déjame terminar. Durante pues 3 décadas, estoy hablando de 3 décadas pasadas, Pato. En las 3 décadas pasadas se generó una cultura política
de inmovilismo que tiene que ver con una constitución que era muy expansiva. De hecho, bueno, muy expansiva. Entonces, yo creo que el problema, para responder la pregunta de Lucas, es que en Chile hay muchas decisiones que no se han tomado en el pasado por este inmovilismo. Y creo que el inmovilismo tiene que ver con que era tan caro llegar a un acuerdo para hacer reforma en las leyes orgánicas constitucionales, ni siquiera en la Constitución, en las leyes orgánicas, que mucha gente prefería no hacer nada con tal, porque si te metías en una dirección iba a ser imposible dar vuelta atrás. Entonces yo creo que eso es cultura política que tiene que ver, creo yo, con esa expansividad enorme que tenía la Constitución y que se instaló en la cabeza de la gente. Hoy día, en la discusión previsional actual, la de hoy, uno les dice, pero ¿cuál es el problema? Empieza con, se va a subir la cotización 6.0, 3.3, pero inicia, muévete, toma una decisión, empieza a avanzar para allá, y a los 5 años, si te das cuenta que efectivamente no era 3.3 o no era 6.0, lo vas cambiando. Y sin embargo, los políticos piensan que eso va a durar 40 años. Y eso yo creo que tiene que ver, Pato, con ese inmovilismo durante 30 años, donde cualquier opción que tú tomaras en las materias orgánicas constitucionales era percibida como que se iba a quedar eternamente. Y yo creo que ese es un problema que efectivamente, como dices tú, ahora se corrigió, pero se corrigió hace 2 semanas atrás. ¿Ah? Llevamos 30 años de una cultura... Hubo un montón de reformas en estos 30 años, Guillermo. Tú fuiste parte de gobiernos que hicieron un montón de reformas. Entonces digo, está bien, no se hicieron todas las reformas que tú querías o que otra gente quiso, pero se hicieron un montón de reformas. Pato, la reforma previsional actual viene discutiéndose desde hace 9 años. Y decimos que las pensiones son pésimas y llevamos 9 años diciendo que vamos a subir la cotización y toda la pelea es si va a ser 6.0, 3.3, 4.2, si va a haber un administrador central que va a licitar los recursos. Mira, puras cosas que se podrían haber corregido si es que te hubiese equivocado. ¿Y por qué no lo hiciste? Es porque necesitabas 4/7 y siempre había un porcentaje de bloqueo para esos 4/7 para corregir que no te gustaba la dirección que tomaste inicialmente. Pero, digo, Guillermo, 4/7 no es mucho. En Estados Unidos necesitas 3/5 para pasar cualquier ley. 4/5 para pasar cualquier ley. 3/5 para pasar cualquier ley. Necesitas 60 senadores en el Senado para cerrar el debate. No sé, puede Sí, ser. pero yo creo, perdón, pero yo creo que también lo importante es el punto de partida. Sí, no, el punto de partida es importante, yo estoy de acuerdo con eso, pero no digas que tienes reglas que te hacen súper difícil cambiar las cosas, porque no las tienes. Digo, 4/7 es algo relativamente normal. El punto, pero yo Pato, dije eso, eso es lo Pato, que dije, Pato, partiste con una constitución que hizo Pinochet. Claro, exacto, es que, es que no es menor, no es trivial que tenemos una constitución que fue escrita entre 4 paredes, a punta de bayoneta y sin un proceso deliberativo. Entonces, sí, y la Convención Constitucional hizo tan mal su trabajo que los chilenos votaron 62% por mantener esa constitución de Pinochet. La constitución, no voy a defender la convención porque estoy totalmente de acuerdo contigo que no hizo bien su trabajo, pero el punto es que tenés reglas que te dificultan los cambios en una constitución que te impusieron. Entonces, eso está mal, punto. O sea, no está éticamente mal, normativo, y desde el punto de vista práctico, te arma una serie de problemas. Pensá en educación. La educación era ley orgánica constitucional, sangre, sudor y lágrimas, Alameda cortada, marcha de estudiantes no sé cuánto, y el costo de eso no es gratis. Tener a la gente tirando piedras en la Alameda, es enorme el costo político, el costo social. Entonces, yo creo que el pecado de origen es problemático. Es siempre problemático, siempre. La legitimidad es relevante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que no tenemos más preguntas, por lo menos no veo manos levantadas, y más o menos queríamos terminar un poquito después de las 7 y se extendió bastante. Realmente, Rosana, Guillermo y Patricia, les quiero agradecer muchísimo. Me parece que fueron exposiciones excelentes, incluyendo este último intercambio intenso, que me parece que le da un broche muy bueno a esta actividad. Les agradezco enormemente, me alegro que nos hayamos podido conocer más. Estos dos países tienen sus destinos intrínsecamente ligados y lo van a seguir teniendo por la tercera frontera más larga del mundo durante mucho tiempo más, así que esperemos que podamos seguir haciendo
eventos como este para conocernos mutuamente. Les vuelvo a agradecer a todos, a ustedes tres y a todos los que asistieron, y nos vemos en el próximo seminario de la Universidad de Itela. Buenas noches a todos y todas. Gracias, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, Chao. chao.